Bien, vamos con la tercera parte de esta clase. Nos ocupan ahora los orígenes del griego y después vamos a hablar un poquito sobre los orígenes del latín. Bien, el griego surge alrededor del siglo XVII, XVIII, XVI, antes de Cristo. Ya la península jónica, la parte de la península del Peloponeso, estaba habitada por pueblos muy antiguos y por supuesto tenían sus propias lenguas hasta que llegan las tribus que vienen del norte, migran del norte, se instalan y surgen esa mezcla entre las lenguas antiguas, locales y las lenguas nuevas, surge un nuevo idioma, una nueva lengua, que fue el griego. Por supuesto, el griego del siglo XVII a.C. no es el griego que se habla hoy, ni siquiera es el griego del siglo I, porque también fue variando, sino que era el griego antiguo que tenía su propia escritura, que no era el alfabeto griego que se conoce, ¿sí? Era otro alfabeto, también es conocido, pero no es el que se popularizó con el paso del tiempo. Bien, estas tribus griegas, lo vamos a ver con los chicos de cuarto en la próxima unidad, estas tribus griegas tenían una cultura muy particular, ustedes saben, hemos recibido un legado cultural muy importante por parte de los griegos, suelo decir que los griegos inventaron la cultura occidental, inventaron prácticamente todo, y si no lo inventaron, lo descubrieron, lo encontraron, o lo compilaron, o lo agregaron a su corpus cultural, pero nosotros hemos recibido a través de los griegos prácticamente la totalidad de nuestra cultura en muchísimos aspectos. La lengua no es una excepción, también hemos recibido de los griegos mucho. ¿En qué sentido? El griego es una de las lenguas que más han perdurado a lo largo de la historia, pero que han perdurado vivas a lo largo de la historia, porque el latín perduró muchísimo, pero perduró en forma artificial. El griego no. El griego empezó a hablarse en el 1700 a.C. y se sigue hablando todavía. Tenemos más de casi 4.000 años de historia del griego. Por eso es una lengua que tiene una tradición muy importante. Fíjense que tiene prácticamente desde sus inicios registro escrito. Eso ha colaborado con su persistencia, con que dure. Del mismo modo, es una lengua que todavía es hablada, en Grecia se habla, no es el mismo griego del siglo I, les repito, pero es una lengua muy hablada. ¿En qué sentido decimos que el griego tuvo una influencia muy poderosa? Y ya dijimos, no es pariente, no es hermano ni padre del latín, sin embargo es un pariente bastante cercano. ¿En qué sentido? Sí, el griego tuvo una influencia muy grande sobre el latín. Los griegos como imperio, digamos, no dominaron el mundo siempre. De hecho, los griegos que nosotros estudiamos en sociales y los que vamos a estudiar los chicos de cuarto en la segunda unidad de esta materia, si bien realizaban campañas militares para conquistar y tuvieron importantes batallas y actividades militares y actividades de conquista, sin embargo, el territorio que ocuparon, digamos, en la época, las épocas doradas, era relativamente limitado. Sin embargo, su cultura era muy importante. Cuando el griego se convirtió, el griego y la cultura griega, se convirtieron en algo tan relevante y capaz de influir a tal punto sobre la cultura occidental que digamos que todavía hoy en día somos hijos de la cultura griega. Bueno, en el siglo IV a.C. surge un personaje llamado Alejandro Magno, del cual supongo que habrán escuchado hablar. Bien, Alejandro sí tenía muy bien claro el imperialismo, así es que comenzó campañas militares que lo llevaron a conquistar no solo Grecia, la Grecia que nosotros tenemos por ahí en mente con el mapa, la Grecia, el territorio actual de Grecia, y Macedonia, que era donde él había nacido, sino que conquistó Asia Menor, el norte de Egipto,
toda Asia Central, gran parte de lo que era el Imperio Persa y llegó hasta la India. Si pudiera girar mi cámara, cosa que evidentemente no se puede, les mostraría, sí les voy a adjuntar después el archivo para que lo puedan ver, les mostraría el mapa con las conquistas de Alejandro. Van a ver que son conquistas que llegaron desde el Mediterráneo hasta el mar Arábigo, hasta la India. ¿Y qué pasa cuando un pueblo invade otros y lleva sus conquistas militares? No llevan solo las conquistas militares, llevan su cultura, llevan su religión, llevan su lengua. Y esta expansión del imperio griego, en manos de Alejandro Magno, llevó la cultura griega a todo lo que en ese momento era el mundo conocido. Hay un montón de cosas que nosotros heredamos de los griegos a partir de estas conquistas de Alejandro Magno. Un ejemplo que les voy a dar es que la religión de los griegos incidió sobre lo que era el precristianismo, lo que era la cultura hebrea, por ejemplo. Piensen que el pueblo hebreo en ese momento estaba volviendo del cautiverio babilónico, estaba volviendo a instalarse en la zona de Palestina y no había grandes líderes de tanto peso ni una cohesión como había por ahí en otras épocas de la historia. Y las teorías griegas, la religión griega, la filosofía griega, permeó también la cultura hebrea. De hecho, hay algunos libros que nosotros consideramos apócrifos en algunas Biblias. Apócrifos significa que están fuera del canon reconocido, que están permeados por la cultura helenística. Helenística con H, ¿sí? Helenística significa que es de los helenos. Los helenos son los griegos, ¿eh? Se dice que los últimos 3 siglos antes de Cristo se corresponden a la helenización de las culturas occidentales y orientales. A tal punto que el griego como lengua, que es lo que nos interesa a nosotros, el griego como lengua se comenzó a utilizar como un idioma universal. Diríamos que lo que para nosotros es el inglés, que lo podemos hablar en cualquier lugar del mundo y comunicarnos, era en el siglo I antes de Cristo y durante unos par de siglos, era el griego en esa época. Fíjense el detalle, el Nuevo Testamento, por ejemplo, fue escrito en griego. La primera traducción de la Biblia, la Biblia de Alejandría, el Nuevo Testamento de Alejandría, fue una traducción al griego. ¿Por qué al griego? Porque era el idioma que todo el mundo podía comprender. Fíjense otro detalle, por ejemplo, el siglo I después de Cristo, en la crucifixión de Jesús, cuando ponen el cartel sobre la cruz, el cartel está en 3 idiomas, en el idioma local, probablemente sea el arameo, en latín, que era la lengua del Imperio Romano en ese momento, y en griego. ¿Los griegos conquistaron el mundo en ese momento? No, los griegos ya habían caído, ya Alejandro se había muerto hacía 200 años, 300. Sin embargo, todo el mundo hablaba griego, todos lo entendían. Entonces se usaba la lengua local, la lengua políticamente superior, que era el latín, y la lengua que todo el mundo podía entender, que en ese momento era el griego. Con el paso del tiempo, y ahora ya voy un poco más adelante en la historia, ya estoy en la era cristiana, ¿qué pasa con el griego después? Alejandro Magno murió bastante joven, en el 323 antes de Cristo. Un montón de movidas políticas, se pierde el imperio, queda dividido, suben los romanos, que ya lo vamos a conversar. ¿Qué pasa con toda la cultura griega? Los romanos la absorben, le cambian los nombres, le cambian la cosmética y la convierten un poco en la cultura romana. ¿Qué pasa con los escritos de los griegos? ¿Qué pasa con el arte griego, la cultura, la ciencia? Bueno, queda un poco olvidada en la Edad Media. Los que recogen la cultura griega son los árabes y la conservan. Todo el mundo occidental en la Edad Media desconoce lo que hicieron los griegos. Sin embargo, bueno, se va a retomar más adelante, ya lo vamos a conversar. Entonces, les venía diciendo que en nuestra línea del tiempo, la
cuarta fecha que ponemos es el 1700 a.C., que indica el nacimiento de la lengua griega. ¿Por qué tan importante la lengua griega? Dijimos que a partir de los griegos surge la cultura occidental a la que nosotros pertenecemos, pero también a partir de los griegos recibimos el texto literario más antiguo de nuestra tradición literaria. En torno al siglo IX a.C. surge la Ilíada, que es la obra literaria más antigua que nosotros recibimos dentro de nuestro acervo cultural. Y quiero hacer un paréntesis en este momento para decirles que vamos a distinguir entre libro y obra. Piensen que en el siglo IX a.C. no existía el libro que nosotros conocemos de papel, ¿sí? Con tapitas de cartulina o cartón. Eso es una tecnología particular que surge más tarde. Inclusive en esta época que estamos hablando, el 1700 a.C., el 900 a.C., el libro no existía como lo conocemos nosotros. Existían otros métodos de escritura que probablemente no se usaban para la literatura porque la literatura solía ser de carácter oral. Hecho este paréntesis, voy a interrumpir aquí este video, voy a iniciar un cuarto video en el que vamos a hablar del surgimiento del latín.